Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos traerles junto a Rodolfo de Angelis, que es un genio del PNL, queremos traerles un tema tan importante que nos toca en el borde, que son los límites. ¿Qué pasa con nuestros límites en este enmarañado sistema de vínculos que tenemos alrededor? Así que ya estamos esperando que se conecte Rodolfo, que me acaba de pedir para transmitir. Le damos la bienvenida. Mientras tanto, los voy saludando a todos. Bienvenidos. Hola, Rodo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Claudia? Excel, ¿Cómo andás? excelente. Prima Excelente no esta prima. magia. Exacto, es que excelente esta magia de los de Ángeles, que todo el mundo me dice, creí que era tu hermano, me están diciendo, creí que era tu primo. Es genial, es Sí. genial. En esta sincronicidad increíble que sucedió con la vida, que nos encontramos en un evento, después nos encontramos en otro lugar, en otra provincia, en otro lugar. Bueno, claramente es cuando los caminos se tienen que cruzar. Y en esto que es toda la información maravillosa, que por lo menos desde la intención que le queremos dar hoy a las personas, desde dos miradas tan diferentes, pero tan complementarias como son el PNL, que es lo que vos nos vas a regalar con toda tu sabiduría, fusionándolo con mi psicología emocional, que es un poco desde donde abordo la psicología, en esto que cada uno de nosotros le ha dado esa magia a nuestras actividades, de decir, bueno, a ver, yo desde la psicología hago este cambio, ¿no? De romperla toda y de armarla a mi modo, y vos con tu Ujú. sabiduría y tus años de experiencia, bueno, haces lo propio con el PNL. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. En este momento estoy en Salta, así que disfrutando de mi ciudad natal y bueno, y la familia, los afectos, así que bárbaro, la verdad que muy Qué contento. ¿Y lindo, vos dónde qué andás? lindo. Yo ando en Ushuaia. Muy Escúchame, bien. estamos en el más norte y más sur. Me Siempre hubieras dicho complementarios. me iba a La Quiaca y hacíamos de Ushuaia a La Quiaca. Eso, nosotros somos capaces de inventar algo así Sí, y llevarlo a cabo. Qué sí. genial. Qué temón, ¿no? Un tema que generó como mucha curiosidad, Mm, como les decía yo en este principio, mientras te esperábamos, estos límites que nos atraviesan en este enmarañado circuito de vínculos, ¿no? qué Porque el bueno. límite es como el que marca esa piel donde está mi yo guardado. El límite es el que me separa del otro, pero que también me une, ¿no? Cuando hay un contacto entre pieles. El límite de lo emocional, que es lo que yo voy a abordar un poco. Y contame qué te inspira a contarnos de los límites dentro del PNL, que a mí me parece el PNL tan fascinante, que la verdad que soy todo oídos. Bueno, la verdad que, viste que, va, yo y a vos te debe pasar lo mismo, nos alimentamos de la gente, impactamos, ¿no? La gente de los talleres, la gente que hace las consultas individuales, y vamos descubriendo como esos temas en común que tenemos y que a todos nos preocupan de una manera u otra. Y a mí lo de los límites me llamó la atención por esto, por dos razones. Una es, qué fácil es darse cuenta de los límites cuando se trata de casas, de propiedades, ¿no? Es decir, yo sé exactamente dónde empieza la casa de mi vecino, sé exactamente dónde termina la mía. No se me ocurriría entrar sin pedir permiso, sacar una flor del jarrón del living, llevármela a mi casa. Pero qué difícil es darme cuenta dónde es el límite en el vínculo, ¿no? Dónde empieza lo que Ujú, te corresponde a vos y yo no meterme donde no me corresponde, dónde empieza o dónde empieza lo que me corresponde a mí y de lo que me tengo que hacer cargo. Y por otro lado, el que vos marcaste maravillosamente, ¿no? Que el límite nos separa, pero también es lo que nos une, esto de que los límites están hechos para respetarlo, pero también algunos límites están hechos, cuando hablamos de superar mis ujú. propios límites, ¿no? Que yo aprovecho y digo, yo te conocí, yo estaba en Pinamar y escuché Claudia de Angelis en el teatro y busqué y digo, wow, esta tipa está haciendo regresiones en un teatro, lo tengo que ver. Y superé mis propios límites de mandarte un mensaje, decir, hola prima, que no somos primos, che, hay entrada en el teatro, ¿no? Y que fue una linda superación de límite, ¿no? Decir, bueno, ¿qué la voy a llamar? ¿Qué le voy a escribir? Y fue una experiencia maravillosa, la del teatro, y también ese encuentro al final,
que digo, la espero, no la espero de estar cansada y superé mi propia limitación, digo, la espero porque quiero compartirle algo, ¿no? Y que 2 palabras te dije y me diste algo acá que me cambió mucho y que me sirvió muchísimo. Entonces digo, qué importante es a veces entender cuál es el límite que hay que romper y entender cuál es el Ujú. límite que hay que respetar. Y desde el PNL, ¿vos qué sentís que marca un límite? Porque buenísimo cómo nos empezás a enfocar en el tema de la superación y en algún punto como de las ideas prefijadas, ¿no? Bueno, yo creo que mi límite está en tal lado y cómo vos vas superando el romper eso que vos crees que llega hasta un punto y pasás la raya. Esto era un coso, me genera mucha curiosidad. A mí el PNL realmente me genera fascinación y lo sabes, pero te lo digo siempre. Sí, sí, sí. ¿Y dónde sentís cuál es el motor que vos sentís que empuja para pasar esa marca, esa raya? Bien, las creencias, ¿no? Yo creo que las creencias son ese doble vínculo, ese doble aspecto que estamos difícilmente actuemos más allá de lo que nuestras creencias y valores nos permiten, ¿no? Robert Dills, que es con quien yo laburo y que es uno de los co-creadores de programación neurolingüística, sacó de un antropólogo, Gregory Bateson, algo que él llama niveles lógicos y neurológicos. Y en términos sencillos es, una de las cosas que yo saco interesante acá es que dice, los seres humanos tendemos a comportarnos de acuerdo a nuestras creencias y valores. Cuando no lo hacemos, nos afecta, nos sentimos mal, hasta podemos llegar a enfermarnos, dice Bateson, si somos incongruentes entre nuestra conducta y lo que creemos y valoramos. Pero también hay veces cambiamos conductas y con el tiempo volvemos de nuevo al lugar de inicio. Y no podemos cambiarlo, y es porque no hay un sistema de creencias que me permita ese cambio. Entonces, en programación neurolingüística los límites están muy bien marcados por tu sistema de creencias y tus valores, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en un comportamiento, la gente que quiere cambiar comportamiento, dice, che, yo hago esto y quiero hacer esto otro. Y a veces, si hay una creencia que no nos permite ese cambio, nos marca un límite, una autolimitación. Ese es un aspecto de la autolimitación. Y lo otro es, para mí tiene que ver con lo de victimización, irresponsable, y decir qué cosas me pertenecen a mí y qué no. Cómo vos me sacás de quicio, es como, estoy traspasando un límite, dándote un poder a vos que se supone que tenés de algo que en realidad me tengo que hacer responsable yo. Che, me salgo de quicio Ujú. cuando vos haces tal cosa. Entonces, poder separar lo que te pertenece a vos y mi reacción, que esa es tu especialidad, tu mundo emocional, el mundo emocional, ¿no? ¿Y por qué me surgen estas emociones ante una conducta tuya o ante una acción tuya o una omisión tuya? Y ese límite de entender qué es mío y qué pertenece al otro es algo que yo trabajo mucho, sobre todo en sesiones individuales, y me gusta enmarcar en los talleres, ¿no? La programación neurolingüística, vos sabés que yo le digo que es el manual de funcionamiento. Es cómo funcionamos. No tiene que ver con el qué ni que el por qué, sino es cómo es que yo me represento algo para que me afecte de la manera que me afecta, ¿no? Entonces, los límites están dados primero por el sistema de creencia y después por entender qué cosas me tengo que hacer cargo yo y qué cosas también corresponde que yo deje al otro que se haga cargo y no meterme en su vida. Cuando digo al otro me refiero a mis hijos, me refiero por ahí a mi pareja, ¿no? Que por ayudar me meto, invado y digo y opino. Y yo siempre hago la broma, digo, yo voy a escribir el libro 300 consejos que nadie me pidió y sin embargo di. Porque estamos cruzando el límite todo el tiempo, ¿no? Hay que escribir ese libro. Me parecía fascinante porque yo estaba tratando de pensar lo que vos estabas describiendo y en este funcionamiento mecánico, ¿no? Me parecía fascinante porque me estaba dibujando una estructura, ¿no? Me decía, bueno, a Sí, ver, esta es la forma y yo me doy cuenta que mi aporte en esto que estabas diciendo es el contenido. sí, Porque mi aporte tiene que ver con el mundo emocional está representado por el agua. Y el agua siempre es contenido, el agua siempre necesita un borde, un aljibe, un vaso, cualquier recipiente, cualquier contenedor que le ponga un borde que no tiene. qué Entonces me bueno. parecía fascinante porque creo que
bueno, lo que pensamos en intuitivo, ¿no? Con esta charla de los límites, desde los abordajes que tenemos vos y yo, iba a ser esto tan nutritivo, porque nos acabas de describir de una manera tan fácil y tan entendible cómo se juegan los límites desde la PNL, y acá voy a explicar cómo se juegan los límites un poco de la psicología emocional y lo difícil que es hacerlo justamente porque es tu agua y es mi agua y Claro. están interconectadas en el momento en que somos un vínculo. Entonces, ¿cuántas veces estamos eh, eh, condicionados en este líquido emocional, en este interior emocional, por la historia, no solamente de las Mm, creencias, sino de la cultura, de donde estamos inmersos en esta tribu, en este clan, en esta familia, ¿no? A medida que va siendo de lo más grande a lo más pequeño. Y entonces hay muchas creencias de las que vos hablás que son parte mía inconscientemente y yo no sé ni siquiera que lo son, totalmente. ¿no? El agua mezclada. Y después yo lo que pienso es, cuando uno va madurando, que es principalmente lo que yo trabajo, la psicología emocional desde la madurez, ¿cómo va pasando esto de que primero soy el todo, después soy vínculos más pequeños, ¿no? Yo con mi familia, después yo con un otro o una otra, y después yo conmigo. Y Mm, a partir de que vamos empequeñeciendo las lagunas de agua, ¿no? Vamos empequeñeciendo esos contenedores de agua, podemos darnos cuenta que ahí es donde nosotros tenemos que resolver y empezar a entender e investigar qué pasa dentro nuestro, qué pasa con ese líquido, qué pasa con esa emoción, y acá es donde aparecen las heridas. A muchas veces no puedo poner un límite porque no puedo entender hasta dónde llega el dolor de mi herida. Entonces el dolor de mi mm, herida se mezcla con tu conducta y te hago culpable, como vos decías antes. ¿Qué tiene que ver con vos y qué tiene que ver conmigo? Y mi explicación desde la psicología emocional es que las aguas están mezcladas porque como no tomé tiempo en hacerme consciente de mis heridas, de mi inmadurez emocional, de mis traumas, de mis dolores, de mis bloqueos, ¿qué pasa? Estoy parada en el afuera, estoy mirando qué sucede y cuál es el impacto que el afuera me genera en mi mar interior. Y ahí es donde caigo, ahí es donde me debilito, ahí es donde me desintegro o caigo en unos pozos de sentimiento, de emoción mm, que me fragilizan. Y si me fragilizan, utilizo la estructura, pero no tal cual vos nos invitabas a pensar, sino utilizo la estructura de hormigón que lo que va a hacer es poner mm, no un límite, lo que me va a poner es un muro y donde voy a mm. quedar aislada y aislado, totalmente perdida, ¿no? Me encanta la metáfora que usás del agua, es perfecto. Y del contenedor. Y lo que acabas de decir, ¿no? La programación neurolingüística es un abordaje de comunicación humana, es decir, su génesis es cómo nos comunicamos con nosotros mismos, con los demás. Y esa agua estancada atrás de un muro, lo que empieza a pasar lo que pasa con toda agua estancada, ¿no? Se empieza a deteriorar, se empieza a podrir, entonces si no sacamos, si no expresamos, si no fluye esa agua, eh, podemos llegar hasta enfermarnos, ¿no? Me parece buenísimo lo de contenedor y entender cuál es mi contenedor, dónde es ese, como vos decís, esa estructura de yo me doy cuenta que esto me pertenece a mí y esto te pertenece a vos, ¿no? Y se vincula con dos cosas importantes que también lo hablamos muchas veces y que vos inclusive me ayudaste muchas veces que levanté la mano, ¿no? Auxilio, auxilio. Esto de entender el poder, por un lado, cómo está relacionado con los límites, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para poner el límite a mis hijos? ¿Cómo hago? Y digo, bueno, el poder, sentir que puedo, sentir que tengo el poder para hacer algo es lo que me ayuda a poner límites, ¿no? Y lo mismo, el poder es el que me ayuda a superar mis propios límites. Entonces, hay una vinculación íntima entre el límite y el poder. Y el poder es que puedo. Y la primera creencia que trabajamos en PNL es, ¿crees que es posible? Y la segunda es, ¿crees que podés? Si yo no creo que puedo, ahí empieza todo a tambalear, ¿no? Entonces, esto de poder entender qué me pertenece a mí, cuál es mi contenedor de emoción y cómo está, cómo lo tengo, si lo tengo flexible, si lo tengo nuevo, si lo tengo limpio, si lo tengo fluyendo o no, es parte de lo que nosotros estudiamos como estructura, cómo estructuramos la subjetividad, ¿no? Porque eso es PNL, estudiamos la estructura de la experiencia subjetiva. Entonces, ¿por qué estas Así cosas es. me afectan y estas otras no? Y ha dicho algo para mí maravilloso, que es un complemento muy valioso para los que no conocemos tu tema, que es las heridas. Mm. Como una herida termina
nublándome la comunicación conmigo mismo, desbordándome y traspasando límites que por ahí no tendría que traspasar. Aquel portazo que di, aquel insulto que dije, aquella reacción desmedida. Así que me parece interesantísimo ese tema de la herida como algo que me desdibuja los límites, Sí. ¿no? Sí, está muy bueno porque mientras hablabas pensaba que la herida hace que nuestra agua esté estancada, que nuestra agua no sea clara. Entonces yo mismo me ahogo y yo mismo me pierdo en un agua que no me muestra hacia dónde, que no puedo ver, que ni siquiera sé si tengo un límite o no, porque desdibuja mi realidad. Y en esto que marcabas de los límites hacia adentro como el poder, la psicología lo dice de los límites hacia adentro como el yo. Hasta que Ajá, uno tiene el poder de decir yo, hay que hacer mucho trabajo. Y el trabajo principalmente yo lo entiendo como emocional. Si yo no voy entendiendo los momentos de mi vida donde se fue sumando una cantidad de emoción que me nubló la realidad, porque eso nos pasa a todos, claro, indefectiblemente, aunque los digamos, ay no, la vida hasta acá fue hermosa o la vida hasta acá fue trágica, cualquiera de los dos casos, la vida tuvo un montón de situaciones que pueden estar negadas o que pueden estar conscientes o que pueden estar entre medio. Pero a todas las personas nos pasan muchísimas cosas que son inherentes al individuo, que no tienen ni siquiera que ver con pertenecer a una familia. Tienen que ver con uno, claro. tienen que ver con la estructura psíquica. Entonces, si yo tengo que entender que mi estructura psíquica viene a que se crucen y se hieran, que se hiera ese cuerpo emocional, se sobrecargue ese cuerpo emocional y entender que ahí es donde yo me voy a perder, que ahí es donde voy a caer en el aljibe de mis emociones y ese agua va a estar estancado, tengo que entender que hay una manera de salir. Y no necesariamente es trepar esos muros o Ujú. ese límite para salir, porque eso es desesperante, eso es utilizar otra emoción desbordante para querer salir de la crisis. Y uno no lo va a lograr, lo que uno tiene que hacer es sumergirse en uno. Como vos decías, entender desde la estructura cómo haces con ese límite y cómo potencias tu poder. Y yo lo que digo es exactamente lo mismo diciendo cómo potencias tu poder entrando en tu mundo. Porque dentro del mundo emocional de cada una de las personas es donde están todas las herramientas con las que venimos al nacer, que nos van a acompañar crisis tras crisis y que venimos con una mochila que a veces tienen objetos que ni entendemos, ¿no? Venimos con un hisopo, un trapito usado, una arandela y decimos, esta mochila no me va a servir para nada y vamos cayendo crisis tras crisis y cada vez estamos peor y hacemos como un rulo, ¿no? Yo siempre les hago este dibujo. Imaginen una espiral ascendente donde cada vez estás peor y donde cada tantos años más o menos caes en el mismo pozo y en la misma herida. Claro. Y resulta que cuando te puedes hacer cargo, yo trabajo puntualmente con estados de meditación y de relajación del cuerpo donde vos no describís tu mundo emocional, sino que vos lo vivencias. Y cuando vos lo Mm, vivencias y lo empezás a sentir vibrar en el cuerpo, podés entender cuál es la dimensión que tiene. Y cuando podés perfecto. sentir si te paraliza, si te ahoga y presiona, si sentís que te desarmás y te caes, o que a medida que vas vivenciando esa sensación, se va desactivando, vas recuperando el poder, desde tu mirada y desde la mía. Y ese Genial, poder te vuelve invencible, realmente nos vuelve invencibles. genial. Ahí veo un punto de unión entre lo que vos hacés y lo que yo hago de pasarlo por el cuerpo, ¿no? Una persona viene, por ahí a veces no necesita explicar. Yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que sentís? Y ves un nudo en el estómago. Y no me importa que me lo explique cognitivamente, es un nudo porque tal. Yo digo, ¿y cómo te gustaría sentirte? Entonces hablo también del cuerpo, ¿no? Y parece ser que nuestro sistema tiene esa magia que si yo me imagino algo, lo puedo como evocar, ¿no? Y yo me imagino, me gustaría sentirme tranquilo y me acuerdo alguna vez que me sentí tranquilo, me empiezo a sentir tranquilo aquí ahora. Entonces la primera transformación es en el cuerpo. Se trabaja mucho desde el cuerpo, ¿no? Como contenedor de las emociones. Y después me encantó algo que dijiste del yo, ¿no? Cuando alguien viene y me pregunta, ay, no sé, me cuesta mucho ponerle límite a los chicos o poner límite a mi pareja, pero vos qué querés? Y ahí está el agua. No sé bien qué quiero. Realmente que no vaya o que no salga, o si realmente quiero que se quede, entonces no sé si quiero si le digo no me va a querer, si lo dejo salir no me va a querer, o si le digo que no me va a querer. Entonces, claro, si no tengo claro qué quiero, yo primero, me va a ser mucho más difícil poner los límites, ¿no? Yo digo, yo lo que quiero es que
se quede en casa esta noche porque mañana va al colegio. Entonces que no salga un día de semana. Bueno, te va a costar mucho menos decir no. ¿Por qué? Porque no. No hay que dar explicaciones, ¿no? Pero fíjate que bueno, empieza por el yo, lo que vos dijiste, ¿no? Empieza por entenderte vos primero, qué querés, qué querés que suceda, y en base a eso poner los límites. Yo cuando me cuesta poner límites es porque no tengo muy claro qué quiero. Y a veces tengo valores encontrados, el valor que el chico, que mi hijo se desenvuelva y que aprenda sus propias lecciones y bueno, y que vaya, o la otra decir, no, bueno, esto para mí no es bueno para vos, por lo tanto, como mi responsabilidad de padre, decir que no, y empiezo, y cuando estoy en ese conflicto me cuesta poner límites al otro, Y ¿no? fíjate entonces cómo se genera ese límite que decíamos que nos separa pero nos une. Si yo estoy incoherente y no estoy clara, cuando esté en relación a vos, comunicándome, gestual, a través de la palabra o como sea, no voy a ser clara y vos no vas a entender mi mensaje claro. Dijiste algo que a mí me parece apasionante, que es el límite y el no. ¿Cómo nos Mm, cuesta sostener el no? ¿Cuánta mm. culpa? Y acá otra vez vienen los mares de emociones que nos Qué llevan buena palabra. puestos. Ay, cómo le cuesta a la gente poner no, cómo mueve el mandato, cómo mueve una obligación intrínseca heredada que no sabe ni de dónde viene, cómo la gente no se pregunta el por qué hace ciertas cosas, por qué obra de determinada manera. Entonces, empecemos como a respetar la palabra no, empecemos a trabajar en si ese no nos hace sentir y qué nos hace sentir. Este simple ejercicio de poder ver qué emociones están atadas al no, nos dan Qué tanta, bueno. tanta información de nosotros mismos, porque Muy nos bueno. hacen ver si podemos sostener un no, o si el no se vuelve ni no tengo idea qué, boom, y el otro te pasa por encima. Y si Exacto. digo no, pero termino sirviendo y dando al otro lo que no tengo ganas de dar, con lo cual me genero un agotamiento irrescatable porque solo yo puedo volverme al eje, porque el no, que no está sostenido, no respeta mi ser. Porque si yo accedo a algo que siento que no, estoy yendo en contra mío. Entonces, y podríamos Excelente. seguir la lista, vos agregarás que te dispara a vos, tú no, pero ¿cómo nos cuesta sostener el no? Y el no es un derecho. A todos los que están escuchando esta charla y la escuchen luego, el no es un derecho del ser, es un derecho del yo, de decir basta, no puedo, acá no, y de sostenerlo en el tiempo, aunque uno esté, entre comillas, equivocado, porque es un no que se siente, es un no sostenido en mi emocionalidad en este presente. Entonces, hagan este pequeño ejercicio de ver en algunos momentos, si no les está sucediendo en el presente, en algunos momentos de sus vidas, donde han tenido que decir que no eh, y han disuelto la palabra no y han dicho que sí o han cedido contra su voluntad, ver qué emociones se pusieron en juego, porque eso les va a dar muchísima información de ustedes mismos. Y qué bueno esto que decís de atentar contra uno mismo, porque al final, como decía un colega español, decía, al final todo es transformacional, todo tiene que ver con la identidad, todo tiene que ver con cómo me percibo, ¿no? Y decir, si no respeto, ¿no? Si no me respeto, y si ese no atenta contra mí mismo, ¿por qué no lo estoy, o por qué lo estoy poniendo, o por qué no lo estoy poniendo? ¿Por qué me permito atentar contra mí mismo? Y muchas veces porque no me conozco, porque no me conozco Y muy acá hay bien. una pregunta, mira, y acá hay una pregunta que es fascinante. Anita dice, ¿no, aunque estés equivocado? Sí, mantén tu no, porque siempre hay tiempo para decir, discúlpame, te dije que no, pero porque en el momento no pude sostenerlo con mi mundo emocional, en el momento fue un no. Muchas veces uno dice no para que todo se detenga. Una vez uno dice no para respirar, para ver qué está sucediendo. El Claro, no es un límite. Entonces, claro. tomémoslo como un límite y utilicémoslo como una herramienta más. Entonces, acá no hay equivocado o acertado, porque creo que en definitiva nos terminamos de conocer el último día que vivimos, con lo cual vamos a estar equivocados toda la vida. Vamos a acertar y equivocar para quién, según quién, no sabemos. Y Pero además, siempre hay tiempo para desdecirse, siempre hay tiempo para decir, perdón, en el momento no tenía razón, ok, podés ir a la fiesta. Te dije no para pensarlo, pero volvé a vos. ¿Por qué dijiste que no? ¿Por qué marcaste ese límite? ¿Qué necesitabas? Y acá me gusta regalarles una pregunta. ¿Para qué ¿para utilice qué? el no? En vez Exacto. del por qué, que el por qué a veces no lo sabemos, ¿para qué?
Y ahí viene, para poner límite, para pensarlo, para detener al otro. para estar tranquilo. Y este, fíjate que vos decís, equivocarme es algo cognitivo y el no es algo somático. Yo siento que es no, siento que no quiero, siento que no estoy preparado, siento que no tengo ganas, o siento que estoy bloqueado, siento que no. Ay, pero no me va a querer, ay, pero entonces me equivoco. Ah, entonces, yo siempre digo, lo somático debiera marcar el rumbo y lo cognitivo ayudarme a lograr lo somático, ¿no? Yo te conté que yo tengo un programa que se llama Hago lo que me gusta, que si bien es para adolescentes, nace de toda la gente entre 40 y 50 que viene a consultar y decir, no me quiero levantar más a trabajar, no me gusta mi trabajo, pero me conviene, pero es lo que vengo haciendo, es lo que me... ¿no? Entonces, Ujú. equivocarse o no es cognitivo. Y el cuerpo no se equivoca. Y vos que trabajás con las emociones viven en el cuerpo y son reales. Lo que es de la mente puede ser distorsionado, inventado, me imagino, voy al futuro, viajo al pasado, se distorsiona. Pero la angustia está ahí viviendo y presente. Entonces, el no Qué también es un... maravilla. Y acá otra pregunta interesante por ahí para regalar es, piensen, ¿cómo te das cuenta que algo te gusta? ¿O cómo te das cuenta que algo no te gusta? Y les aseguro que la mayoría, si no toda la respuesta es una sensación. Y porque algo que me gusta me genera cosquillas, lo que me gusta me da placer en el cuerpo, lo que me gusta me genera como mariposas. Es decir, es somático y el no es somático. Lo que pasa es que, como vos has dicho muy bien hace rato, no me respeto el no. Lo quiero entender, quiero justificarlo. Y no es no, después veremos, después lo entenderé, después lo justificaré, como vos decís, diré, che, me equivoqué, o, bueno, en ese, como decía, en ese momento lo único que supe decir es eso. Pero Total. muy, lo más Siempre, probable es que lo siempre la aceptes comunicación cuando nos sentís el rescata. cuerpo. Sí, Claro, exacto. y acá me fascina porque lo que vos nos regalás es un poco lo que yo hablo desde hemisferios, ¿no? Todo lo lógico matemático es hemisferio izquierdo, que es lo Mm, mecánico, es lo que vos hablás como mental. Bueno, yo tengo que decir, tengo que evaluar la situación y según esta mm, situación me conviene decir que no, porque hablo con Periquita y Menganito y entonces dijimos que no. Pero lo que vos decís somático, yo lo digo visceral. Lo que vos bien, sentís, lo que te vibra, lo que vibra es la exacto. emoción. La emoción es vibración. Y si yo Perfecto. permito y hago todo un trabajo de empezar a encontrar dónde me vibra el cuerpo, casi siempre va a vibrar en la víscera, te va a decir el corazón, que es por ahí, las manos, los brazos. En cambio, el otro te va a tensionar la cabeza. Y Tal cual. todo lo que es el mundo emocional, que me acabo de darme cuenta que los lenguajes de PNL y de psicología emocional indefectiblemente son lo mismo. Lo que vos llamás somático, yo lo llamo en mi psicología emocional lo vibracional. Y Me por eso me encanta. fascina el mundo emocional, porque es donde generalmente podemos hacer los cambios. Desde el mundo mental ya hemos probado todas las soluciones, como vos decías, le digo, no le digo, solo tiene que ver con una combinatoria de palabras Entiendo. vacías. Claro, claro. Lo puedo Total, entender, sí entiendo por qué, dónde viene. Ahora, la angustia está acá. claro. Sigue. ¿Por qué? Porque el izquierdo, que es súper racional y lógico, busca todos los recursos y además los tenemos. El punto es que lo nubla el hemisferio derecho, que es la Mm, creatividad, que es el inconsciente, que son las emociones, que es nuestro mundo donde se guardan las heridas, que es mm. el mundo profundo donde tenemos la sabiduría. En el izquierdo tenemos el conocimiento y lo utilizamos. Ah, Bueno, sí, ponemos uno, le tejemos con dos y bueno, vamos a llegar a este resultado. Ay, no llegamos, bueno, probamos de nuevo. En cambio, en el mundo del hemisferio derecho, todo es posible, pero siempre y cuando me lo encanta que lo de conocimiento y sabiduría. Me encanta. está bueno, Buenísimo. ¿viste? Sí, muy Porque en el bueno. derecho tenemos la sabiduría y en el derecho el lenguaje es la emoción. No son las palabras no pueden explicar una emoción, las Mm, palabras no pueden explicar el contenido de haber dicho que no, el contenido de necesitar un límite. Me llegan muchas parejas que están totalmente enredadas, ¿no? Que mm, comparten todo el tiempo porque hay que compartir, porque si sos una pareja tenés que estar pegoteado, tenés que hacer actividades juntos. Y vos te das cuenta que ninguno de los dos quiere compartir esas actividades. Sin embargo, no perdieron la capacidad de individuo, el no, tal cual. perdieron el borde.
tal Perdieron el cual, límite, el espacio claro. que tiene que haber entre un individuo y en otro por momentos. Siempre digo, son dos individuos enlazados, tomados de la mano, ya sean hijos, padres, pareja, familia, trabajo, lo que fuere, cualquier vínculo de dos, que por momentos se toman de la mano, que por momentos se comunican, pero no necesariamente. O sea, nosotros somos individuos en el momento en que nacemos, en el momento en que morimos, en el momento en que nuestro mundo emocional nos invita y nos obliga amablemente o a golpes, tratar Mm, de ver dónde estamos, dónde nos estamos ahogando para buscar un borde, para ver qué hacemos con salir de esto, de esta emocionalidad que nos está tragando. Entonces, las herramientas que hoy nos regalás, más un poco entender que el campo emocional es el que no te permite el límite, ¿no? O lo exagera, o lo aprisiona, o se apodera de esta cosa fagocitada, ¿no? De las parejas, de los vínculos, de las madres con hijos, padres, mm, donde mm, necesitan ocuparle el tiempo al otro, tomarlo, dominarle, saber dónde están. Es como una ocupación, ¿no? Entonces, mm. si yo tengo mi casita con un borde, con un cerco, vos tenés tu casita con tu cerco, yo no voy y estaciono mi auto en tu casa y abro la puerta y paso por encima, no. Entonces, ¿por qué no pensarnos como si fuéramos una Mm, casita con un parque y un cerco? Entonces, cuando nosotros podemos concebir que somos eso somos de manera estructural, psíquica, somos eso. mm, Al mm, entender y al respetarnos, ¿por qué una casa tiene cerco y nosotros no? Hay mm. toda una burbuja energética que tiene que ver con nuestra emocionalidad, pero que también tiene que ver con nuestro campo sutil, que marca un borde, y ese borde tenemos que respetarlo. Entonces, Tal si cual. yo puedo respetarlo porque lo entiendo, porque me entiendo, lo voy a hacer respetar por el otro. Y va a ser mucho más lindo compartir la vida conmigo si yo conozco mi borde, si yo conozco quién soy, que si no lo tengo. Claro. Se basta de medias naranjas. Queremos Ah, naranjas sí. enteras. Queremos naranjas enteras. Que se relacionen con La- bananas y con frutillas. Te quería hacer una Total, pregunta, total. porque hay una emoción que aparece mucho y que es la culpa, ¿no? Para Ujú. poner límites, para decir no, pero también para tomar decisiones o para hacer elecciones. Y noto que aparece mucho la culpa. ¿Cómo se trabaja la culpa? ¿Qué es Bueno, cómo, no? hermosa pregunta porque la culpa es una de las emociones más complicadas de todas. Ujú. ¿Saben por qué? Porque la culpa son dos emociones en una. Ah, qué Chan. bueno es, qué buen dato. Es una trampa la culpa. Vamos a empezar a pensar en las instituciones, ¿no? Las instituciones ejercen esta cosa de sos culpable o no. ¿Por qué? Porque necesitan tenerte en sus huestes, ¿no? Cualquier organización, cualquier institución vertical necesita a través de la culpa o el respeto que seas parte del organigrama. Y el organigrama es vertical. O sea, hay alguien que tiene poder sobre otro y ese sobre otro y ese sobre otro. Entonces la culpa, que se pone muy en juego cuando uno es pequeño, justamente porque siente la obligación de hacer algo de la que se resiste. Entonces, piensen, este es el disparador, piensen a lo largo de toda su vida las veces que hicieron cosas que no tenían ganas y observen cuáles son las emociones encontradas. La culpa contiene emociones encontradas. Por ejemplo, yo tengo que hacerme cargo de mi tío abuelito que tiene 98 años y que no tiene a nadie y entonces yo voy. Hay gente que lo hace amorosamente, pero hay gente que siente la responsabilidad de hacerlo. Imaginemos que este es el caso. Una persona que siente la responsabilidad y que tienen otros primos, sobrinos, nietos, pero que todo el mundo se abrió las manos y todo recargó sobre mí. Que o casualidad soy una persona que suele hacerse cargo de todas las cosas. Ujú. Entonces ahí va a venir un sentimiento de responsabilidad y obligación, pobre mi tío abuelito que solo cuenta conmigo, y una sensación de bronca Mm, con respecto a los otros, porque estoy haciendo algo que estoy obligada a hacer, pero no que siento. muy bien. Entonces la culpa es muy compleja, De porque nuevo, lo que es complejo, ahí está, porque lo que es complejo es entender que hay dos emociones que son totalmente antagónicas y que una me obliga y me reprime y otra se revela. qué ¿Cuál se bueno. impone? ¿Cuál se revela? Buenísimo. Muy bueno, me encantó. O sea que lo que trabajamos, lo que yo trabajo en PNL es el modelo clásico de comunicación es emisor, receptor, canal, mensaje, interferencia. Yo digo,
Ese es un modelo de culpables. Sirve para decir, es culpa del emisor, es culpa del receptor, no, es culpa del canal. Y nosotros en realidad la comunicación es algo que construimos con el otro, donde es una corresponsabilidad, es una co-creación la comunicación, ¿no? Entonces, de nada sirve buscar culpables, sirve hacernos responsables. Vos y yo no logramos comunicarnos o no logramos tener el vínculo. Es una relación, es algo de a dos. Si vos cortás tu relación conmigo porque no está funcionando, ¿de qué sirve que vos digas, me siento culpable porque corté una relación? Porque fui yo la que tomó la decisión, pero cuando en realidad era el sistema que no estaba funcionando. Por más que yo sea el buenito, el que sonríe, y vos eras la mala que tuvo que decir las cosas como son, ¿no? Porque a vos te queda la culpa si en realidad algo que no funciona es porque no funcionó sistémicamente, ¿no? No sé si estoy diciendo claro. Perfecto, Entonces está no siendo hay re lugar claro. para la culpa si es que entre nosotros no pudimos construir una comunicación. Ni hay un responsable. Cuando vienen las Exacto. Mira qué parejas, bien. O sea que tengo claro, que sacarlo de responsable también. exacto, cuando viene una persona y me dice, no, porque me dejaron, porque estoy tan triste, porque no puedo. Ok, primero sentí, liberá, liberá, liberá. ¿Qué sentí? Bueno, cuando la persona está más tranquila, que ya salió, ¿no? De estar ahogada de sus emociones, empiezo a preguntarle, ¿cómo te sentías, desde vos, ¿no? ¿Cómo te sentías los últimos 6 meses de relación? No, bueno, no nos entendíamos, yo me sentía muy sola, bla, bla, bla. Ok, ¿cómo te sentías el último año de relación? No, sí, esto no funciona ya hace 3 o 4 años. Ok. Quiere decir que lo que vos estás generando es una sensación de pérdida de la persona que vos conociste hace muchos años atrás, que ya no existe. Otra vez la atadura emocional, el no límite de dos individuos sin poder entender que hace tiempo que ese otro no es el que yo elegía, no es con el que quiero compartir. Y acá se da exactamente con lo que vos acabas de explicar. ¿Qué pasa Total. con esta comunicación? Que claramente que la comunicación no tiene límite, porque es una cocreación, es un círculo continuo. Continuo, 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 hasta cuando se corta, hasta cuando Claro, ya dos personas no se hablan más, se están comunicando. totalmente. Porque ese espacio dice, no nos elegimos. Y lo más interesante es, primero que uno se haga cargo de poder observarse. Bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me hace sentir esta relación? ¿Qué me hacía sentir este vínculo y esta relación? Porque ahí voy a poder entender la realidad, no mi dramatismo emocional, sino la realidad. Bueno, claro, es que yo me desenamoré, claro, no me sentía bien tratada, bla, bla, bla. Ok, ahí entendí, primero desde mi sentir, porque mientras yo siga echando cargos al otro, no voy a entender qué me pasa y voy a repetir. Siempre que no entendemos ni hacemos conscientes los procesos, los repetimos inconscientemente. Trampa letal. Está muy bien. Entonces, desde esa comunicación que es eterna, porque la energía, pensemos todas las frecuencias yo me fascina pensar siempre la conexión entre celulares. Vos estás en Salta y yo estoy en Ushuaia. Y Sí, nuestros sí. celulares están liberando una onda invisible que están uniendo y que a través de antenas y antenas y antenas estamos hablando. Quiere decir que aunque cortemos, de alguna manera esa energía sigue activa, sigue viva. Esto pasa con las personas, Perfecto. esto pasa con la naturaleza, por eso somos tan responsables de todos nuestros entornos. Somos responsables de nuestras parejas, somos responsables ahora, no responsables de culpable, somos responsables de cuál es la emisión de nuestra energía, la emisión de esa frecuencia vibratoria que emano. ¿Por qué? Porque de eso va a depender mi entorno, de cómo construya yo un vínculo de pareja, de Claro. cómo sea mi relación con mis hijos, de cómo sea mi familia, de cómo me relacione con mi vecindario. Hay un Claro. cuento fascinante que hay un caminante y se acerca a un maestro que está sentado a la entrada de un pueblo y le dice, maestro, discúlpeme, ¿cómo es la gente del pueblo? Y entonces el maestro le dice, cuénteme cómo era la gente en su pueblo. No, en mi pueblo la gente era muy mala, era envidiosa. Acá es lo mismo. Entonces se va. Entonces el caminante, el siguiente caminante, que escuchó lo que le acaba de decir, dice, ay, maestro, discúlpeme, no escuché bien, pero ¿cómo es la gente de este pueblo? Entonces el maestro le pregunta a este segundo caminante, ¿cómo era la gente en su pueblo? Ay, en mi pueblo la gente era amorosa, era, era tan servicial. Acá es igual. Entonces dice, pero a mí me pareció entender que usted dijo que no. Dice, es que el pueblo va a ser
lo que vos quieras que sea. Entonces, el límite también es no límite. Hay, hay energías que están vinculadas todo el tiempo. Los seres humanos somos una red. Y entonces la comunicación, como vos le explicabas, entre esto emisor y receptor, que quedó en el año 1800, esta aplicación Claro, donde somos media naranja, ¿no? Ah, yo claro. hago, vos respondés, y yo respondo. Entonces, ¿y si el emisor hay una interferencia que es que se me cayó internet? No, es Claro. que la vibración es una emanación continua de quién soy yo como individuo, vibracional, emocional. Cuando se dice la gente tiene mucha paz, es porque ha trabajado su mundo emocional y tiene paz, entonces emana paz. Y la Y vos has comunicación va a dicho, ser fácil, decime. dale, la comunicación va a ser No, fácil. no, 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 que has decime, dicho una decime. palabra clave que es, ya no nos elegimos o elegir, ¿no? Esa palabra para mí casi que sería la manifestación externa de que ya conozco los límites, conozco mis propios límites, o conozco más mis límites y puedo elegir, ¿no? Ya puedo elegir decir Fascinante. no, puedo elegir decir sí. ¿De dónde elige el PNL? Muy bien, hay una serie de filtros que decimos, ¿no? De tu historia personal, tu sistema de creencias, tus emociones, ¿no? Pero también de tus expectativas, ¿no? Entonces, en una mezcla de eso, yo digo, bueno, elijo, no sé, tomar tal o cual decisión o no tomar una decisión, ¿no? Eh, pero para llegar a elegir, es un camino de libertad. Cualquier abordaje de comportamiento humano, vos te das cuenta que avanzás o no cuando un día sentís que podés elegir, que no sos víctima de, y bueno, ¿qué querés que haga? Bueno, vengo de esta familia, bueno, es que en mi vida siempre lo hice así, bueno, es que cuando el día que puedo decir no, elijo estar así, elijo cortar esto, elijo decir no a esto, elijo decir sí a esto, es porque has superado tus creencias limitantes y porque has podido reordenar tus valores y sobre todo has podido aceptarte con tus luces y tus sombras. Es decir, ¿no? Es no querer que las cosas sean siempre como deberían ser, sino mirarlas más como Ahí son. está. Claro, porque ahí es donde yo no puedo separarme de lo que se espera de mí o no puedo separarme de lo que vengo a hacer, ¿no? ¿Cuántos padres le eligen la profesión a los hijos? ¿Cuántos padres desilusionan a los padres o a los abuelos si no son lo que se espera de ellos? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ahí hay toda una intoxicación de barreras, hay un no respeto por los yo. No hay individuos, ahí todo es un pastizal, hay una familia en psicología que se llama la familia aglutinada, que Mm, ahí es donde los pater familia, o sea, los más importantes de ese clan, son los que deciden por el resto. Entonces, mm, ¿qué pasa? Aparece mucha culpa, y acá volvemos a las instituciones, ¿no? Importantes, prefijadas, donde si vos no haces con el dedito lo que yo te digo, vas a ver, sos un pecador, sos un culpable, vas a ver con esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a ser libre? ¿Cómo vas a elegir? No, 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 vos tenés que elegir lo que nosotros queremos que elijas, porque así mm, seguimos siendo una tribu, un clan, somos un conjunto que va a sobrevivir. No va a está sobrevivir bueno. nada porque esa persona se va a enfermar, porque esa persona va a tener problemas psicológicos, porque esa persona lo que va a hacer es ser un emisor totalmente averiado, donde está siendo la antena repetidora de algo. No está siendo el emisor de una voz interna, de una voz madurada en la experiencia personal. No me interesa si equivocada o acertada, en una experiencia personal. La experiencia personal es acierto y desacierto, que no es Claro, equivocarse o estar correcto, es simplemente vivir. Entonces, es muy, muy interesante esto de poder entender desde dónde somos sistemas, entendiendo que somos subsistemas individuales y que estamos interconectados indefectiblemente, porque por esto que claro, yo explicaba que somos red. Pero ser una red respeta quién soy yo. O sea, yo claro. puedo conectar y abrir mi internet y abrir mi Desde wifi quién cuando yo soy, quiera, pero también puedo apagarlo. Y no me tal tengo que cual. sentir culpable porque vos estabas necesitando algo y yo no pude dártelo. Porque en este momento yo no podía ni conmigo. ¿Qué puedo darte si no puedo en este momento conmigo? Claro, Cualquier cosa. claro, Entonces, claro. voy a estar rota yo y lo que diga no te va a ser útil porque vas a estar rota vos. Claro. Y ¿Por qué no fíjate decís que que no? también se da, por eso es que interesante el tema de los límites, da para ahora, ¿no? Pero hoy, muchos padres hoy, a los adolescentes de hoy, muchos vienen a consultarme, los hijos, ¿no? Y
Y la mayoría de no, mis padres me dicen que yo haga lo que yo quiera, que lo que yo quiera, que lo que yo quiera. Y yo digo, qué loco, mi generación nos decían más o menos qué hacer o qué no hacer o dónde estaba permitido. Y, y bueno, tenías que elegir algo o estabas perdido o elegí algo que no te gustaba. Y acá están perdidos porque me dice que haga lo que quiera. Y digo, qué importante que es para poder hacer lo que quiera es Uy, conocerme. Entonces, un poco lo que ayuda es a conocerse a ellos mismos en cuanto a funcionamiento, a qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus talentos, sus habilidades. Entonces, qué importante también fomentar por ahí a los hijos a que se conozcan, ¿no? Y se acepten como son para poder elegir y para poder ser. No simplemente darle el permiso, elegir lo que quieras. Y bueno, pero conocete también. Darle herramientas total. para que se conozcan, ¿no? Ahora, muchas veces, hasta que ese individuo se conoce, los padres tienen que ayudar con determinados no que el chico no puede poner, porque el chico es un saco de deseos, ¿no? Pensemos que un Ujú. niño es el ser más egoísta de este universo, es el mundo es lo que yo quiera. Así piensa un niño, eso es lo hermoso, volvamos a niño. Bueno, El tengo mundo es lo que algunos yo amigos de mi quiero. edad que piensan igual, ¿eh? Bueno, ahí me faltaría un poquito de madurez emocional. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no le va diciendo ese no a ese niño, uno no lo puede ayudar de a poco a ir eh, amoldando, ¿no? Amasando, como si fuéramos una cerámica medio sin forma, ir amasando un contorno que me haga entender que si yo me como todas las papas fritas de un plato, el otro no va a tener, y que yo tengo que empezar a considerar a ese otro. Entonces ahí mis padres lo que me están ayudando es a compartir, a considerar, a generar un borde muy lentamente y con mucho respeto para que yo vaya entendiéndome. ¿Por qué? Porque yo soy un saco de sensaciones, pero no entiendo quién soy. Un niño cuando nace Está es bueno. tribu, no es un niño, no es un Claro, individuo. Por eso claro. tiene que empezar a acomodarse y hacer mucho de lo que le piden, porque si no lo abandonan, y si lo abandonan, se pierde. Es mucho de lo que hablo en mi libro al principio, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros y el mundo que nos rodea? Qué Entonces, bueno. al principio es, yo tengo que hacer lo que el mundo quiera. ¿Por qué? Porque si no me muero, si no, soy re prematuro, no puedo ni comer ni puedo abrigarme. ¿Qué pasa desde ese ser tan tribal a lo que somos después de tantas décadas, donde tenemos que empezar a entender cómo tratamos de conectarnos y de entendernos con ese otro? Y ahí está el lenguaje, que me fascina porque Mm, tanto el PNL como la psicología emocional hablan de un lenguaje somático, como vos decís, y visceral, como digo yo, un lenguaje que tiene que estar imbuido de emociones. ¿Por qué? No porque tiene que ser un lenguaje emocionalizado, sino porque tiene que ser el lenguaje que explique las emociones que yo conocí de mí, que me hicieron entenderme, que me hicieron ver cuándo soy tan susceptible que me bloqueo y contesto mal. claro. Entonces, contesté mal, pero porque algo me dolió. Entonces, me encanta en comunicación hablar de lo que empezar por uno. Yo siento que Mm, cuando vos dijiste esto pasó tal cosa, pero yo lo siento. No quiere decir tal que vos lo cual. dijiste para herirme. No me Entonces, hiciste sentir, claro. claro, cuantas más heridas despiertas tengo y descubiertas, más me va a lastimar el roce con cualquier cosa. Entonces voy a ser de esas personas con las que nadie quiere estar. Y este Bien. ejemplo que vos dabas de padres e hijos, ¿cómo le cuesta a los padres decir que no? Porque se sienten mal los padres. Al principio, Mm. cuando los niños son muy chiquitos, es muy frustrante ser padre, porque uno siente que es un saco de decir que no. Yo me recuerdo llorando en la mesa diciéndole a mi mamá, ser madre es decir que no. Sentí una frustración y un dolor, porque yo decía, soy una cretina. Vas a ver el resultado cuando los chicos sean grandes. Mis hijos son dos individuos fascinantemente ubicados porque yo respetaba sus límites, ayudándolos, pero no enfrentada, sino intentando pararme a la par o detrás, acompañándolos a hacer. Si uno Qué pudiera bueno. acompañar a ser a su pareja, a sus hijos, a los padres, a nuestros tíos, a nuestros amigos, dejaríamos de imponer nuestras ideas, de imponer nuestra sensibilidad y decir, a ver, ¿qué te está sucediendo? Porque yo tengo que entenderte. Vos sos un sistema totalmente distinto a mí. Podemos ser afines en algunos gustos, ¿no? Pero somos distintos. El límite Tal es que cual. vos sos vos y yo soy yo. Entonces, si no te entiendo,
¿cómo puedo escucharte? ¿Por qué tengo que darte un consejo bobo si no sé cómo es tu mundo? Claro. Y ahí estás marcando, mirá vos, la otra cara de cuando empezamos, que decíamos que a veces, ¿no? Cómo entender el límite o los 200 consejos que dicen que me pidan, es que queremos ayudar, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es apoyar en todo caso, ¿no? Que es lo que acabas de describir, ¿no? Y más, y si me lo pedís también, bueno, si son mis hijos es mi deber, pero es apoyarte en tu proceso, en tu sistema, en tus elecciones. Y acá me acordé cuando vos decías que dónde se eligen en PNL, y para nosotros la primera elección o la primera libertad está en las palabras que elegimos para definirnos o para definir la realidad, ¿no? Porque en PNL trabajamos desde dónde estás a dónde querés estar. Entonces, definir dónde quisieras estar debe ser un acto libre, ¿no? Es decir, yo, ¿qué me gustaría si pudiese soñar, si no me importaría a nadie, si no, me gustaría que esto sea así, ¿no? Entonces, después ver qué necesito y qué interferencia tengo para llegar, ¿no? Pero también está en poder elegir desde el lenguaje y poder crear cosas que hoy no existen, ¿no? Y poder diseñar hacia dónde tengo que ir y no sentirme y que, bueno, esta es la vida que me tocó, o bueno, terminaré como mi padre, como mi abuelo, o como mis amigos, o como... Y ahí está el poder elegir, ¿no? Empezar cómo defino el futuro, cómo defino mi capacidad, mi fortaleza o mi merecimiento, si me merezco o no me merezco las Ujú. cosas, ¿no? Buenísimo. Bueno, el merecimiento también impone un límite. Ya nos quedan muy pocos minutitos y alguien pregunta algo que vamos a responder y ya después Dale. vamos a despedirnos. Alguien decía, ¿qué pasó? ¿No? Me imagino que por ahí me puede preguntarnos a ambos, a vos desde PNL y a mí desde la psicología emocional, ¿qué pasó cuando alguien no puede sostener un no? Cuando alguien Mm, no puede decir que no. Bueno, la respuesta desde la psicología emocional es que alguien no puede decir que no, primero porque debe y porque siente que se va a quedar solo. Entonces, mm, si digo que no, me puedo quedar solo, pueden no quererme. Entonces, desde esa herida muy, muy, muy originaria y muy primaria es de donde tengo que, ¿no? Tengo que aceptar, tengo que decir a perfecto. todo que sí. ¿Por qué? Porque si no me quedo sola y si me quedo sola no voy a soportar el dolor que genero. Entonces, si vos podés trabajar tu herida de soledad física, no espiritual, sino física, vas a poder decir que no, porque vas a tener la paz de no decir que no como de un sargento prusiano, sino simplemente decir que no porque esta parte de esta manera no la elegís y que el no sea una elección, no una Mm, imposición dogmática. está buenísimo. Sí, y, yo siempre hablo de la pregunta que vos trajiste, el para qué, ¿no? El no para qué. ¿Para qué le está diciendo que no? Pero también entender a este chico o a esta pareja o como un proceso donde este no va a servir para que haya algo que o cambie o que siga sucediendo, ¿no? Es decir, si yo digo que no algo a mi hijo hoy, es porque estoy entendiendo que estoy formando a un hombre de mañana, supongamos, que pueda tomar sus propias decisiones y pueda ser inteligente. Entonces, a veces este no es un acto de amor, o sea, amor y límites, ¿no? Como decían un médico que me dijo, los Sí, físicos necesitan amor y límites. Y este límite, sí, verlo como un acto de amor y no como un acto de soy el malo, ¿no? sí, un acto de amor, pero muy interesante, porque ahora nosotros como padres, que somos nosotros de la misma generación, tenemos hijos de entre 18, 20, 20 y pico, estamos forjando la nueva generación, que es la Mm, que va a generar un salto totalmente y va a cambiar este planeta, porque justamente estos chicos son flexibles. Entonces, este acto de amor, como vos decías, tiene que ver con un no que forma, no un no que oprime o reprime. mm, Y acá está la gran buenísimo. diferencia de estos Buenísimo. niños que van a romperlo todo y que donde los sistemas se les impongan en un no, sin razón, en un no arbitrario, van a romper todo porque vienen a eso. Entonces Mm, también aprender y entender las generaciones nuevas nos permiten ser más flexibles. Y vos dijiste algo súper, súper importante. A veces nosotros decimos que no porque creemos que esos chicos van a ser de determinada manera. Y la verdad es que particularmente soy una gran estudiosa de la mente y una gran curiosa de la esencia, ¿no? De quién es cada uno y qué viene a ser. Y tenemos que tener los padres la capacidad de entender que casi todo, diría, lo que nosotros creímos
no tiene nada que ver con lo que los chicos vienen a hacer. Entonces, Mm, muchas veces entender que los hijos vienen a enseñarnos, no venimos a enseñarles. ¿Por mm, qué? Porque pertenecemos a paradigmas totalmente distintos. Entonces, la generación X ya no tiene nada que ver con la generación Z. Entonces, tenemos que entendernos para mezclarnos y para que el planeta, esta humanidad, este entenderse, esta comunicación sea diferente, sea nueva. Entonces, no creamos que a veces, bueno, no, me pasa con una pareja de padres que tienen muchos hijos y esta última hija que tiene 14, pobre, ahora le están bajando todos los no, 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 porque los padres ahora tienen miedo. A ver, los padres no tenían miedo y de repente tienen miedo. Entonces le están diciendo no, sin criterio y sin fundamento, a una chica que es inteligentísima. Entonces, claro, ¿qué hace la chica? Contrarresta. rebate, claro, Se vuelve un volcán en erupción. ¿Por qué? claro, Porque no hay coherencia. claro, ¿Cuántas veces los padres no somos coherentes claro, justamente por claro, nuestras heridas? O porque decimos que no, pero no lo sostenemos, o porque decimos muchos no. claro, totalmente. Y también está bueno eso que decís de, quiero que este hijo se acomode a mi expectativa que tengo de quién debiera ser, o tengo que conocer a mi hijo y acomodar mis expectativas al hijo que es. Y me parece que va Eso por hay que este hacer, segundo lado, ¿no? eso hay que hacer. Sí. Genial, me encantó Y me esta encantaría, charla. yo por ahí te digo que no, si queremos, sigamos fluyendo un poquito. Yo creo que ya Ah, no se bueno. corta la hora, pero no lo sé. Ah, bueno. Qué interesante esto que llevamos de hijos a la pareja, ¿no? Que Ajá. en mi Instagram es como que el tema de la pareja realmente es algo que abordamos un montón. ¿Por qué muchas veces somos tolerantes con nuestros hijos, pero no con nuestra pareja? Mm, ¿Qué nos hace pensar que el otro no está creciendo? Que el otro no está metido adentro de él y no puede con todo lo que le está pasando. ¿Por qué recortamos a ese otro como lo conocimos hace 5 años, 3 años, 10 años y creemos que es la misma persona? mm. Entonces invito a que todos empecemos a pensar que cambiamos todo el tiempo. Obviamente la esencia no cambia, La ¿no? esencia Como no yo digo, cambia, los claro. perfumes con base a madera o base frutal, es esa la característica que tienen y nosotros somos como un perfume. Pero si yo le agrego una nota de una cosa u otra, el aroma cambia y podemos cambiar. De hecho, cambiamos porque la vida nos invita amablemente o a golpes a cambiar todo el tiempo. Entonces, ¿por qué esto no lo vemos? Somos a veces tan receptivos o tan interesados en nuestros hijos, pero no en nuestra pareja, porque ahí se pone un límite que es la creencia, como vos decías. No, bueno, la pareja siempre tiene que ser compañera, la pareja siempre tiene que contener, la pareja siempre tiene que... Y esta cosa es imposible, inviable, insostenible, porque el otro pasa por momentos y Claro, nosotros pasamos por momentos donde estamos tan en ciertos dolores o algo tocó heridas o pasó algo con algún integrante de nuestra familia que no es la misma y entonces algo se mueve en nuestro interior muy grande y no somos los mismos porque estamos metidos para adentro tratando de entender qué nos está pasando. Entonces, si el otro nos viene a tocar la espalda, claro, al hombro, che, pero te necesito, che, pero no podemos responder, no podemos claro, responder a un amigo, no podemos responder a una claro, pareja porque estamos claro. rotos, porque estamos sensibles, porque estamos tratando de ver qué hacemos con lo que tenemos. Tal cual, tal cual. Genial, genial. Bueno, hemos pasado por puntos que realmente han sido jugosos, Sí, por los que han escrito lo han disfrutado. Bueno, mi no primo, no pariente, pero los de Angelis, somos los de Angelis. como Y de los de Ángeles Angelis hablando. volverán, ¿o no? Nos han Encantado, la escrito verdad que me cosas encanta hablar con hermosas, así vos, que me ayudas a pensar, me ayudas a ver las cosas de otra manera y la verdad que es un lujo y un placer tenerte lo mismo de amiga. digo. Bueno, Lo mismo digo, un sos besote un genio en el grande. PNL, se Bueno, los gracias. recomiendo. Vayan a su sitio. ¿Nos recordás tu sitio, Rodo? Rodolfo.deangelis. Es ¿Y arroba querés decir rodolfo.deangelis. alguna página, algún dato de alguna red tuya? Si me buscan como Rodolfo de Angeli en las redes o en mi página, rodolfodeangeli.com, ahí van a encontrar. Viste que hoy ya encontramos fácilmente, ¿no? Todo se Y junta. agradecerle a todos Y los que se queremos decir, conectaron y todos los que están haciendo preguntas y comentarios. muchas gracias a todos. Los de Angelis vinieron para quedarse. ¿Podemos decir eso? Y sí, si no nos Bueno, hay seguiríamos que, encontrando en lugares insólitos y la vida nos dirá, júntense, júntense, júntense. Y creo bueno, esto
de ver la vida desde dos lugares que inclusive le fuimos encontrando como el encuentro, ¿no? Tiene que ver Claro, con la comunicación abierta, tiene que ver cuando uno está abierto a entenderse, siempre hay puntos de contacto. Así que les siempre. agradecemos mucho a todos, a los que no me conocían, gracias, y los de Angelis vinieron para quedarse y los saludamos a todos. Beso Muchas, grande, muchas gracias. gracias. Gracias, Clau, Chao. gusto verte. Chao, chao. Chao, gracias, Rodolfo.